Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos a través de Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria, y en internet también nos pueden escuchar en radio.ujat.mx. Nuestra ubicación donde hacemos magia para que llegue este programa a todos ustedes es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XH UJAT. Sean bienvenidos al programa de divulgación científica donde compartimos el conocimiento generado por las y los investigadores de nuestra alma mater, así como de diversas instituciones de investigación en el país. Este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y por supuesto tenemos que agradecer a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa. Y si quieren sumarse al conocimiento científico, pues tenemos redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y por supuesto no se les olvide seguirnos también en nuestra versión de podcast que estamos en Spotify. Nos pueden encontrar como Ciencia y Tecnología UJAT o como UJAT Conciencia. Ahí deciden ustedes cómo buscarnos. Y bueno, ahorita regresamos porque vamos a escuchar un poco más de contenido científico que le está dando la vuelta al mundo. Descubren una nueva estrella de helio. Astrónomos alemanes descubren un nuevo y extraño tipo de estrella cubierta por el subproducto de la quema de helio, con la probabilidad de que éstas se hayan desarrollado por un evento de fusión poco común. Este descubrimiento fue hecho por el profesor Klaus Werner y sus colegas de la Universidad de Tubinga, en el cual se encontró que estas nuevas estrellas se componen por superficies cubiertas de carbono y oxígeno. Las cenizas del helio se queman, lo que lo hace una composición exótica para una estrella. Sin embargo, se necesitan modelos refinados para evaluar si estas fusiones realmente pueden ocurrir, ya que ningún modelo evolutivo estelar actual puede explicar completamente las estrellas recién descubiertas. No obstante, estas nuevas estrellas proporcionan una visión más profunda de la evolución tardía de los sistemas binarios y cómo sus estrellas intercambian masa a medida que evolucionan. Nueva especie de plancton marino. Podría ser fuente de nitrógeno. Se descubrieron en las aguas de Hawái dos nuevas e inusuales especies de diatomeas, plancton marino. Estos organismos consiguen fijar nitrógeno en las aguas pobres en nutrientes del océano abierto. Las diatomeas, con sus paredes celulares de patrones intrincados hechas de silicio y vítreo, son algunos de los fitoplancton más conocidos y carismáticos por la belleza de sus formas y colores. Según Christopher Schuberts, investigador de la Universidad de Hawái en Manoa y autor principal del estudio, alrededor de Hawái, las diatomeas luchan por adquirir suficiente nitrógeno para crecer. Para solucionar este problema, algunos diatomeas han establecido relaciones simbióticas con cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Actualmente, las nuevas especies de diatomeas aisladas por Schuberts son más pequeñas y pertenecen a un linaje diferente. Sus simbiontes también son más pequeños, unicelulares y no brillan bajo la luz fluorescente porque no contienen clorofila, lo que los hace casi invisibles dentro de la diatomea. Se crea en San Luis Potosí Red de Mujeres por la Ciencia. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, ACE, firmó la carta de intención para avanzar y fortalecer la integración y el desarrollo de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, la cual tiene por objeto promover, visibilizar, valorar y potenciar el trabajo profesional de las mujeres y favorecer el intercambio de conocimientos, la cooperación y la participación de niñas y jóvenes para su empoderamiento en la ciencia, la tecnología y la innovación. Las autoridades principales que firmaron la
carta de intención de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia son los doctores Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Carlos Rafael Medizábal Pérez, presidente de Canacintra San Luis Potosí, David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colsan, y Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPCIT, entre otros, con la finalidad de sumar talento de mujeres líderes y destacadas en su ámbito de desarrollo profesional. Se pretende realizar productos de divulgación que difundan la experiencia de vida y los logros más relevantes en la trayectoria profesional de sus integrantes, así como promocionar la red hacia el interior de las instituciones que participan. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 15 de febrero de 1564 nació Galileo Galilei. Este astrónomo y matemático italiano realizó grandes descubrimientos en física y astronomía, aplicando el método científico, y se considera uno de los padres de la revolución científica. Sus ideas, que coincidían en muchos aspectos con las de Copérnico, chocaron con los sectores más intransigentes de la Iglesia, que lo obligaron a abjurar de ellas y le condenaron a cadena perpetua. Murió el 8 de enero de 1642. El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Desde el 2007 se conmemora esta fecha en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger. La celebración pretende informar y sensibilizar a la sociedad acerca de este tipo de autismo, que provoca un severo trastorno del desarrollo humano y que es uno de los trastornos del espectro autista. El 19 de febrero de 1878, Thomas Alva Edison patentó el fonógrafo. Este invento era un sistema de grabación analógica que transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. La primera pieza interpretada fue la popular canción infantil María tenía un corderito. Y el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, determinado por la Organización Internacional del Trabajo desde el 2008 con el objetivo de apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros. Mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que estén aquí en Radio UJAT. Muchísimas gracias. Y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esa ocasión. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Castellano Vargas, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar aquí en este importante programa de nuestra universidad. Afortunadamente la pandemia me ha tratado bien y estamos aquí para difundir lo que hacemos desde Ciencias Básicas. Es un gusto escuchar que se encuentra bastante bien y en efecto, doctor, estamos durante esta pandemia complicada en muchos aspectos, pero de oportunidades para otros lados, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestro invitado. El doctor Castellanos Vargas nació en Jalpa de Méndez, Tabasco. En 1993 obtuvo el grado de licenciado en matemáticas en la UJAT. En 1995 obtuvo el grado de maestro en ciencias en matemáticas en el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato. Posteriormente, en el año 2000, obtuvo el grado de doctor en ciencias en matemáticas, igualmente en el Centro de Investigación en Matemáticas. Y de 2002 a 2003 realizó un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En junio del año 2000 se incorporó a nuestra universidad como profesor investigador, como profesor de la División Académica de Ciencias Básicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, nombramiento que ha mantenido de manera ininterrumpida desde el año 2001. También cuenta con el reconocimiento a perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP. En el ámbito administrativo de nuestra universidad, destaca su labor como director de investigación y posgrado de la UJAT.
fue director de la División Académica de Ciencias Básicas, periodo en el cual se crearon las licenciaturas de Actuaría, Ingeniería Geofísica y Químico Farmacéutico Biólogo. A nivel de posgrado se creó la maestría y doctorado en Ciencias con orientación en Materiales, Nanociencias y Química Orgánica, además de la maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas. También cuenta con el registro CONACYT de evaluadores acreditados del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica, nombramiento que le ha permitido dictaminar una gran cantidad de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Al interior de la universidad ha sido presidente del Comité de Investigación de Ciencias Básicas, integrante del Comité de Posgrados de Ciencias Básicas e integrante de la Comisión Dictaminadora del Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Consolidación de los Cuerpos Académicos de la UJAT. Entre las distinciones obtenidas destaca el premio Sotero Prieto a la mejor tesis de licenciatura en matemáticas, esto en 1993. Desde el 2016 es presidente de la Comisión de Acreditación de Programas Educativos de Matemáticas del CAPEM, organismo acreditador reconocido por COPAES, además de ser miembro de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Es miembro de la Sociedad para la Industria y las Matemáticas Aplicadas desde diciembre de 2019. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar, auditorio, porque además de toda esta increíble trayectoria, vamos a platicar sobre un tema que es de muchísimo de interés del doctor y de muchísimas personas más, por cierto, desarrollo de las matemáticas usando métodos algebraicos, del proyecto el índice de Poincaré-Hopf y la topología de variedades algebraicas reales. Auditorio y doctor, vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos con más. Esto es UJAT Conciencia. Desarrollo de las matemáticas usando métodos algebraicos. El álgebra y matemáticas en general siempre han sido fundamentales para la educación y para la vida. Han sido parte de los principales experimentos y descubrimientos más emblemáticos de la humanidad. Despertar el interés de los jóvenes hacia las matemáticas es una tarea que las universidades promueven a través de la labor de sus profesores e investigadores, quienes suman esfuerzos no solo en las aulas, sino también al generar espacios dedicados a la difusión del conocimiento de las matemáticas y su aplicación en el ejercicio profesional, fundamentalmente porque se trata de un área del conocimiento de enorme importancia para el ser humano y que además es clave para el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos. Sin esta disciplina no existirían los teléfonos celulares, las computadoras personales, el internet, así como innumerables desarrollos tecnológicos. Es por ello que en la UJAT se llevan a cabo proyectos de investigación enfocados en el desarrollo de las matemáticas usando métodos algebraicos, aplicando por ejemplo el índice Poincaré-Hopf, así como la topología del espacio en los movimientos de brazo de un robot y las configuraciones de un polígono. Los objetivos son alentar el desarrollo de la matemática usando métodos algebraicos para entender la topología de variedades algebraicas, contribuir en la formación de recursos humanos en el área de la geometría algebraica, topología y sistemas dinámicos, además de promover la vinculación académica con las instituciones de educación básica, media superior, superior y del sector productivo y de servicios. Escuchamos una cápsula con muchísimos términos, muy interesante, doctor, pero nos gusta conocer el interés, de dónde surge el interés por el desarrollo de este proyecto. Y le damos el micrófono ahí en estos momentos y adelante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, este proyecto de investigación que actualmente desarrollo con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un proyecto que he venido realizando desde mi etapa de alumno del doctorado. En el doctorado yo hice un trabajo sobre el cálculo algebraico de un número que da una información importante sobre la forma de los objetos geométricos. La forma de los objetos geométricos, podríamos decirlo así a grosso modo, es lo que en matemáticas conocemos como la topología de ese objeto geométrico, pero básicamente es la forma, ¿no? Digamos, a una dona de estas que compramos en la panadería, pues a esa en matemáticas nosotros le llamamos un toro, ¿no? Y si unimos dos donas, pues a esa le llamamos un doble toro, ¿no? Entonces digamos que
en matemáticas tiene un concepto abstracto y luego en la realidad se puede ver que es como estas donas, ¿no? Entonces, el proyecto de investigación en el fondo lo que busca es describir los objetos geométricos de alguna forma, es decir, describir la forma de estos objetos. Puede ser muy complicados, hay objetos geométricos muy difíciles de comprender y de analizar. Y bueno, y ese es hacia donde va mi investigación, ¿no? Que es usando esta parte del álgebra, ¿no? El álgebra es una materia que es muy exacta. Muchas veces la geometría nos da información, pero el álgebra nos da más información. Entonces, el proyecto a mí me llama la atención y me involucro en él debido a esto, ¿no? Cómo describir la geometría o la forma de los objetos geométricos que estudiamos en matemáticas y que muchos de ellos están en la naturaleza, ¿no? Suponemos que es algo muy complicado y muy complejo, doctor, porque dice usted que son más exactas los estudios algebraicos, ¿no? ¿Qué diferencias pueden encontrarse en el desarrollo de estudios algebraicos con la geometría? Fíjate, qué bueno, interesante pregunta. Fíjate, por ejemplo, todo mundo sabe resolver ecuaciones sencillas desde la primaria, secundaria. Por ejemplo, si tú resuelves la ecuación x cuadrada igual a 0, entonces tú dices, mira, ok, x cuadrada igual a 0. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Tú dices, pues es x igual a 0, ¿sale? Geométricamente, uno puede dibujar en la recta numérica, si gusta, o en el plano, como sea, ese punto que es solución a esa ecuación. Y entonces solamente dibujaríamos el punto en el 0, ahí ponemos un puntito, y esa representación es la representación geométrica de la solución de la ecuación x cuadrada igual a 0. Pero si lo vemos geométricamente, pues solo vemos el puntito, ¿no? Con el álgebra, en realidad, lo que vas a poder observar es que ese puntito, que es el 0 nada más, en realidad es un punto doble. ¿Y por qué es doble? Porque x cuadrada igual a 0, su solución es x igual a 0, pero de multiplicidad 2. Entonces, geométricamente veo un puntito y el álgebra me dice que sí es un puntito, pero es doble. ¿Ok? Es doble. Y entonces hay una cosa que se llama calcular el ideal y luego calcular el radical. Y cuando uno calcula el radical, lo que hace uno es que un punto que geométricamente se ve solo un puntito, le calculo el radical y eso me va a decir que si era gordo o era flaco. Entonces, allí radica la diferencia entre la geometría y el álgebra. Y por eso decía yo que el álgebra es más precisa, porque este puntito, x cuadrado igual a 0, entonces la geometría solamente ve un puntito y el álgebra me dice, sí es un punto, pero es doble. ¿Sale? Doctor, ¿y en este caso usted nos dice que estudian fenómenos o objetos de la naturaleza? ¿Qué objetos pueden asociarse con este tipo de situaciones, de esto que nos está platicando? Sí, mira, por ejemplo, hay un problema muy antiguo, que es la conjetura de Poincaré, que se llama, y precisamente lo que busca la problemática allí era describir la topología de todos los objetos geométricos. Por ejemplo, si uno coloca en una vasija con agua, agarra uno y pone uno en esa vasija un objeto geométrico, o sea, el que sea. Entonces, por ejemplo, dice, mira, este objeto geométrico lo pongo en esa vasija con agua y resulta que si yo identifico la parte del objeto geométrico que está dentro del agua y la que está fuera del agua, ¿ok? Porque está flotando, digamos, ¿no? Entonces tú dices, a ver, y resulta que yo muevo ese objeto geométrico y todo el tiempo la misma cantidad de área del objeto va a estar sumergida,
¿ok? No es de que, por ejemplo, si lo muevo un poquito y luego pues se va a hundir más o se va a salir o se va a hundir menos, etcétera. No. Tú lo mueves y siempre la misma cantidad de objeto está sumergida en el agua. Entonces tú dices, a ver, ¿y entonces qué objeto geométrico es? ¿Qué objeto geométrico podría ser? Pues pudiera ser como un balón, ¿no? O un objeto que es redondo, como un balón de fútbol, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque le doy vuelta y siempre la misma cantidad de objeto está sumergida en el agua. Digamos que eso es de manera visual, pero demostrar que si ocurre esa propiedad, el objeto geométrico es una esfera, no es trivial, ¿vale? Entonces, este problema pues es uno de los problemas que le llaman del milenio, donde el que lo resuelva o el que le resolviera pues se iba a ganar $1 millón, ¿no? Este problema de la conjetura de Poincaré ya fue resuelto por un matemático ruso que se llama Perelman, y fíjense que curiosamente este señor que resolvió esa conjetura no quiso cobrar el $1 millón. De hecho, hizo la demostración, se retiró de las matemáticas y se dedicó a su granja. Se fue a un pueblo y allá vive solito y no quiso dar conferencias ni nada porque no quería protagonismo, ¿no? Así de raros y de extravagantes son los científicos, ¿no? Y entonces, ese problema es un problema importante que aparece en la naturaleza, pero no solo eso, o sea, por ejemplo, si uno estudia el comportamiento de las especies que interactúan en un hábitat, si uno estudia ese comportamiento, el crecimiento, etcétera, de estas especies, uno lo lleva a ciertas ecuaciones para describir ese crecimiento. Entonces, usualmente esas ecuaciones no se pueden resolver de manera analítica, y entonces lo que hace uno es un análisis cualitativo. Y entonces uno describe las soluciones. No da a uno la solución porque no la puede uno encontrar, pero sí describe uno cómo va a ser la solución del problema. Y entonces allí están las aplicaciones de esta teoría de matemáticas, álgebra, geometría, etcétera. Oiga, doctor, y que también lo podemos relacionar muchísimo, ¿no? Con las propiedades físicas, ¿no? O también la parte molecular de los objetos, que también algo que empieza a fascinar muchísimo. Bueno, tiene años fascinando a muchísimas personas, pero ahora ha habido mucho interés en esta parte, ¿no? Sí, Claro. Fíjate que, por ejemplo, otra cosa importante aquí de esta teoría es que, por ejemplo, esta teoría sirve para encriptar información. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito tienen un sistema de seguridad para que no las puedan clonar tan fácilmente, ¿no? Y entonces, para esto se usa ciertas técnicas. Por ejemplo, hay una que se llama llave pública, llave privada, y hay ciertas estrategias para esconder la información y luego recuperar la información. Entonces, hace algunos años, la técnica que se usaba ya había sido estudiada por mucha gente y ya estaba siendo de alguna manera vulnerable, ¿no? Entonces abrieron un concurso para ver cómo se podría encriptar de mejor manera la información. Y entonces una de las técnicas que se usaron en esa ocasión fueron la técnica de curvas algebraicas, usando el álgebra. Y entonces, con esta técnica de curvas algebraicas, se pudo proponer una nueva forma de encriptar la información y que fuera más difícil vulnerarla, ¿no? Creo que ahorita la técnica más robusta es precisamente con curvas algebraicas, y eso tiene mucha relación con el álgebra y con las matemáticas que a mí me toca desarrollar.
¿En qué otros ámbitos podemos encontrar funcionalidad de estos métodos, doctor? Sí, mira, por ejemplo, inclusive nosotros aquí en la División Académica de Ciencias Básicas tenemos todo un equipo de docentes, colaboradores, que trabajamos una cosa que se llama sistemas dinámicos y modelación matemática en ecología. Entonces tenemos un grupo más o menos extenso, somos alrededor de 7 a 10 personas, entre profesores y estudiantes de maestría y doctorado. Y bueno, hemos estado desarrollando un proyecto bastante ambicioso. Este fue un proyecto donde pudimos tener 3 cátedras CONACYT para que vinieran aquí a la universidad cuando inició el proyecto de cátedras CONACYT hace algunos años, ¿no? Entonces, con estas 3 personas de cátedras CONACYT y los que estamos aquí, estamos trabajando en el proyecto de investigación sobre la modelación de problemas ecológicos, ¿no? La interacción, digamos, entre especies. Y allí, en ese análisis, aparece una cosa que se llama ciclos límites. Entonces, uno quiere describir estas trayectorias, que son trayectorias cerradas. Fíjense que una trayectoria cerrada es como, digamos, como un círculo, ¿no? Entonces, fíjense, si nos imaginamos el círculo y nos paramos en algún lugar del círculo y resulta que por alguna ley que uno tiene que poner, ese puntito en el círculo se va a mover sobre el círculo, ¿ok? Entonces, si se mueve, entonces, si lo vemos así como que son 2 especies, porque un círculo pues tiene 2 coordenadas, entonces, primero, digamos, tenemos el 1, 0, ¿no? Tenemos de una especie 1 y de la otra especie tenemos 0. Luego se mueve a la derecha y ahí va, crece una, disminuye la otra, crece una, disminuye la otra, etcétera, ¿no? Entonces, eso, al final de cuentas, es lo que ocurre en un ecosistema, donde en un hábitat tenemos una especie que es presa y tenemos otra especie que es depredadora, ¿no? Entonces, estas 2 especies, como están en un mismo hábitat, entonces se pelean por el alimento. O por ejemplo, el depredador pues se come a la presa, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener muchas presas y pocos depredadores, pero luego se recuperan los depredadores y se acaban las presas, y así hay un juego, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es encontrar los parámetros adecuados para que el ecosistema persista y ninguna de las especies se extinga, ¿no? Entonces, para ello, para poder encontrar estas órbitas cerradas, pues uno necesita de mucha álgebra, de mucho análisis y bueno, y uno puede de alguna manera dar como las condiciones iniciales para que estas especies puedan coexistir por siempre, ¿no? Bueno, entonces ese es como uno de los problemas en los que en particular nosotros aplicamos el álgebra, y en este caso mi proyecto de CONACYT es donde yo aplico estas técnicas. Y fíjate que por ejemplo allí un tema importante aquí es cuando tenemos lo que se llama una cadena alimentaria de nivel 3. En una cadena alimentaria de nivel 3 tenemos primero lo que es la presa, luego tenemos el depredador y luego tenemos lo que se llama el superdepredador. Es decir, la presa es alimento del depredador, pero el depredador también es alimento de otra especie. Entonces, describir el comportamiento de estas 3 especies es un problema complicado, y es complicado porque ya estamos hablando de un sistema de ecuaciones diferenciales en R3, en 3 dimensiones, y estudiar un sistema de ecuaciones diferenciales en 3 dimensiones
ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, con técnicas algebraicas uno puede, como les decía previamente, dar una descripción de la solución. Y entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Y ahí es donde nosotros aplicamos las técnicas algebraicas que desarrollamos, ¿no? Otro ejemplo muy importante es, y ese está más enfocado al proyecto CONACYT que yo estoy desarrollando, es lo siguiente, fíjate, a ver si se lo pueden imaginar. Imagínense que ustedes quieren construir como un brazo mecánico para mover cosas, ¿no? O sea, obviamente el brazo mecánico va a estar fijo a una superficie que no se va a mover, digamos como a una pared, digamos, ¿no? Y ya de la pared va a salir el brazo. Imagínense el brazo de ustedes, ¿no? Como que acá en el hombro está pegado a su cuerpo y entonces el cuerpo es la pared. Y entonces de allí el primer movimiento que tienen del brazo es en el hombro, ¿ok? Si ustedes lo hacen, así como lo estoy haciendo yo ahorita, en lo que les estoy platicando, estoy moviendo el brazo, solamente moviendo la parte del hombro. Y luego tenemos la parte del codo. Y entonces el codo también tiene un cierto movimiento, ¿ok? De hecho, lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Y lo mismo en el hombro, ¿no? Puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Y luego del codo tenemos la muñeca de la mano. Y la muñeca de la mano lo mismo. Puedo moverla hacia arriba, hacia abajo, a un costado, hacia el otro. Y luego tenemos los dedos de la mano, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, allí tenemos, por ejemplo, si nos olvidamos de los dedos de la mano, entonces tenemos movimiento en el hombro, en el codo y en la muñeca de la mano. Tenemos 3 lugares, como 3 nodos, donde podemos mover, tenemos movimiento. Y fíjate que ese movimiento no es solo en una dirección, sino es en 2 y es en 3 dimensiones. Entonces tengo 3 grados de libertad para mover el brazo en cada uno de estos nodos, en el hombro, en el codo y en la muñeca de la mano. Bueno, entonces este brazo pues funciona como un brazo mecánico. Luego quisiera yo construir un brazo mecánico más largo, con más nodos, donde pueda yo tener movimiento, ¿no? Entonces, eso inclusive puedo tener un brazo larguísimo, ¿no? Muy largo y donde tiene muchos movimientos. Entonces, describir el espacio de movimientos de este brazo es un problema matemático difícil, porque voy a combinar el movimiento que tengo en el hombro, que tiene 3 grados de libertad, luego el movimiento que tengo en el codo, que también tiene 3 grados de libertad, y luego el movimiento que tengo en la muñeca de la mano, que tiene 3 grados de libertad. Entonces tengo un espacio donde tengo un objeto que se mueve, ¿no? Donde tiene un tramo que es fijo, que en este caso es como el hueso que conecta del hombro al codo y del codo a la muñeca de la mano. Eso es fijo. Y entonces, si en cada uno tengo 3 grados de libertad y tengo 3 nodos de estos, pues entonces tengo 9 grados de libertad. Y entonces es un problema muy complejo describir todos los posibles movimientos de la mano, ¿ok? Y eso es un objeto geométrico al que le queremos calcular su topología. ¿Y qué significa su topología? Pues describir pues el objeto geométrico, o sea, cómo es. En este caso, pudiera ser como, podríamos imaginarlo que son como 3 donas pegadas, ¿no? 3 donas pegadas. Y entonces, ese tipo de problemas, así como abstractos, se aplican directamente a este problema de construir un brazo robótico, ¿no? Obviamente, si uno quiere construir un brazo robótico, pues lo quiere uno para
realizar una cierta tarea en particular. Y entonces, en base a la tarea que quieres que haga el brazo, pues son los movimientos que le vas a permitir. Y doctor, también pues ¿dónde se puede aplicar este tipo de conocimiento? ¿Dónde lo podemos visualizar? ¿O cuál es el futuro? ¿Hacia dónde camina este proyecto? Sí, muchas gracias, Adrián. Mira, como ya lo mencioné previamente, tiene aplicaciones, en este caso, como les explicaba, en la mano robot, digamos. Ese es uno. La otra es en esta cuestión de la aplicación en la encriptación de los datos, es decir, esconder la información. Otra es esto que les comentaba de describir el comportamiento dinámico del crecimiento de poblaciones que coexisten o que están en un mismo hábitat, ¿no? Este último pues es una cuestión bastante importante para la naturaleza, porque pues uno lo que busca es que las especies que actualmente hay en la Tierra pues no se extingan, ¿no? Entonces allí podemos aplicarlas. Y otra parte donde esto se aplica es en ingeniería. Tiene muchas aplicaciones. De hecho, muchos de los problemas matemáticos que luego nosotros tratamos de resolver, muchos de ellos vienen de la ingeniería, y sobre todo en cuestiones de circuitos eléctricos. De allí vienen muchos problemas, ¿no? Otra cosa donde se puede aplicar también esta parte, y que de hecho se aplica, es por ejemplo cuando se tiene que lanzar un satélite y ponerlo en órbita. Y luego, o sea, no es nada más llevar el satélite llevar al satélite, soltarlo y ya. No, o sea, eso, ponerlo en órbita, eso, digamos, eso lo haría cualquier persona sin problema, pues. El detalle, después de haberlo colocado en órbita, es que el satélite pueda estar mandando información a México. En este caso, si el satélite es de México, o sea, tiene que mandar la información a México y tiene que estar apuntando hacia donde nosotros queremos que apunte. Porque digo, pues qué caso tendría ponerlo en órbita, pero me va a mandar información de no sé qué parte del mundo, pues no tendría caso, ¿no? Entonces, poner en órbita un satélite, pues no es tan difícil, digamos. Quizá lo difícil sería construir la nave que va a llevar el satélite hasta ponerlo en órbita. Luego, lo importante es direccionar el satélite. Y para direccionar el satélite, pues usa uno matemáticas, usa uno mucha ingeniería, porque luego tiene que haber la conexión, digamos, entre la Tierra y el satélite. Eso es cuestión de ingeniería, de computación, etc. Pero luego ya el satélite tiene que tener ciertos software, ciertos motorcitos, que digamos, para que pueda estar apuntando hacia México, pues como está en órbita, tiene 3 grados de libertad. Y entonces yo le puedo poner 3 motorcitos donde si el satélite está en órbita, ¿no? Y entonces está moviendo. Entonces, si ya me está apuntando hacia China, pues le prendo el motorcito de tal manera que me lo regrese a México. Y si ya luego está apuntando hacia el otro lado, pues le prendo el otro motorcito y así. Ese encender y apagar un motor viene o tiene el problema de cómo lo hago, ¿no? Y entonces ahí entran las matemáticas. Entonces aquí es encender y apagar un motor de acuerdo hacia donde quiero que se dirija la señal del satélite. Entonces, precisamente en México hace, no sé, como del 98, 2000, algo así, se estuvo trabajando en diseñar un satélite, y se usó muchas matemáticas. Bueno, en ese tiempo eran mis profesores, y justamente colaboraron con ingenieros, computólogos, etcétera, para poder poner un satélite en órbita y que estuviera apuntando hacia México, ¿no?
Entonces, esto de encender y apagar un motor, pues es bastante importante, ¿no? Allí tiene muchas aplicaciones esta parte de la matemática, y es donde nosotros también hemos colaborado un poco, justamente aquí en la división, en la maestría en ciencias en matemáticas aplicadas que tenemos, pues igual han llegado alumnos del área de ingeniería, y ha sido muy interesante la colaboración de estos estudiantes con nosotros como profesores, ¿no? En lo particular yo, que hago matemáticas básicas, un alumno que está estudiando matemáticas aplicadas, que es del área de ingeniería, que tiene conocimientos de motores y de electricidad, pues ya no, dice, mira, yo sé de esto, etcétera. Bueno, vamos a aplicarle matemáticas y vamos a poner a trabajar el álgebra, la topología y todo esto para ver, para analizar un motor. Entonces, este muchacho desarrolló una tesis, de hecho van 2 tesis que dirigimos aquí en el grupo, sobre los motores de inducción, ¿ok? Y entonces la importancia de los motores de inducción se debe principalmente a su construcción simple, ¿no? Sobre todo en el caso del rotor, de forma de lo que se llama jaula. Y entonces este rotor lo que les hace es trabajar en circunstancias bastante adversas y que dan un excelente servicio con pequeño mantenimiento, ¿no? Entonces aquí el problema es ver cuándo el motor va a fallar, o si el motor ya no funciona, por qué no funciona, o si lo tengo que encender, o si ya se apagó o ya falló y no sé qué, y luego analizar la vida media de este motor, es decir, sabes que ya tu motor ya no va a servir, ya deséchalo y comparte uno nuevo. Entonces, este análisis precisamente es el tipo de análisis que han hecho algunos estudiantes y que se han sacado resultados importantes, ¿no? Pero fíjate que esta parte de cómo aplicar las matemáticas y este tipo de matemáticas abstractas a cuestiones de ingeniería ha sido muy importante, ¿no? Y que seguros estamos tienen una tremenda aplicación para diferentes sectores, como bien nos ha mencionado en estos momentos, doctor. Y hablando ya de las conclusiones o finalizando esta maravillosa charla, pues nos gustaría también comprender cómo nosotros como ciudadanos debemos conocer más y apropiarnos más de este tipo de temas, de términos de las matemáticas que pues son tan importantes en este sentido del álgebra que son, como bien ha platicado doctor, exactas y que son tan necesarias para el desarrollo de la sociedad, de nuestra vida. Así es. Mira, fíjate que una cosa que creo que es muy clara para todos es que las matemáticas están por naturaleza en nuestro hábitat, están con nosotros, convivimos con ellas siempre. Cuando vamos al súper, pues en el cambio, pues estamos multiplicando, restando, etcétera, ¿no? Y contando. Entonces, las matemáticas están presentes en todos lados y conviven con nosotros a diario. El detalle es que luego no las visualizamos así, pues, o sea, no nos damos cuenta que estamos usando matemáticas para desarrollar nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y los niños, por ejemplo, al inicio les tienen cierto gusto por las matemáticas y tratan ellos de resolver ciertos acertijos matemáticos y se divierten, ¿no? El problema es que luego se les vuelve como aburridas porque empiezan a escuchar que las matemáticas son difíciles, que no sé qué, y que luego, pues, ¿para qué te va a servir tal cosa? Que nunca lo vas a aplicar y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces allí los niños empiezan a perder el gusto por las matemáticas. Bueno, esa es una parte. La otra parte es que uno dice, bueno, ¿y quiénes pueden desarrollar matemáticas al nivel de investigación o al nivel abstracto? Curiosamente, todos podemos hacerlo, todos.
simple y sencillamente es tener como voluntad. Y para desarrollar matemáticas se necesita bastante disciplina, se necesita que te gusten, porque si no te gustan, pues va a estar uno a disgusto y pues, simple y sencillamente se va uno a aburrir. Pero curiosamente, cuando uno le encuentra el gusto a las matemáticas, uno se apasiona y se pasa uno horas y horas con una hoja y un papel o leyendo un artículo, etcétera, tratando de resolver un problema. Entonces, las matemáticas, cuando realmente entran en el corazón de la persona, está difícil que se salgan y te da energía para que pueda uno estar horas y horas trabajando en ellas. Y algo muy importante es muy celosa, la matemática es muy celosa porque te absorbe y requiere que uno siempre esté pensando en ellas, porque si uno deja de pensar en ellas, pues simple y sencillamente pues ya no va uno a resolver el problema que uno quiera. Entonces, las matemáticas son así como así de celosas y pues uno se apasiona con ellas y es cuestión de voluntad, de disciplina, de constancia para que uno pueda avanzar en esto, ¿no? El álgebra, uno puede decir, bueno, el álgebra, ¿qué es el álgebra? Pues es la tabla de multiplicar y no sé qué. Bueno, ese es el álgebra básica, ¿no? El álgebra de la que yo hablo aquí y de la que hago uso en el proyecto de investigación que estoy desarrollando, pues es un álgebra abstracta que no la conocemos en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, sino que la conocemos ya cuando uno está en la universidad y que se dedica uno a estudiar matemáticas, ¿no? Es álgebra más desarrollada. Pero que bueno, todo mundo puede hacerlo, ¿no? Y en este proyecto de CONACYT, que es un proyecto de ciencia básica, estos proyectos pues sí tienen financiamiento de CONACYT y en mi caso tengo por allí dentro del proyecto asignado cierto recurso para que alumnos que se quieran involucrar en este tipo de cosas puedan hacer una tesis de licenciatura con un pago mensual que es oneroso, les quiero decir, más de 3,000 pesos, 3,500 mensuales, no recuerdo cuánto. Tesis de licenciatura o tesis de maestría, ya una tesis de maestría, pues el pago es mucho más elevado, o inclusive conclusión de una tesis de doctorado, ¿no? Pero pues bueno, tiene que ser el desarrollo de una tesis relacionado con el proyecto que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues la invitación es para todos, ¿no? Para que se animen, para que le agarren gusto a las matemáticas, para que desarrollen matemáticas y se apasionen con ellas. Así, con esta misma pasión que usted nos está transmitiendo esta información. Y pues ahí está, chavos, compañeros también universitarios, si se quieren animar a participar o conocen a alguien que esté estudiando las licenciaturas relacionadas en ese tema, pues lo pueden contactar al doctor. Y doctor, estamos llegando ya al final de esta increíble charla donde conocemos más a profundidad sobre el desarrollo de las matemáticas. ¿Algo más que desee agregar, algo antes de despedirnos? Pues mira, yo agradecerle a mi alma mater que me ha permitido estar aquí desarrollando matemáticas, agradecerle que por 21 años me ha albergado. Desde que yo terminé el doctorado me contrató la universidad como profesor investigador de tiempo completo en aquella época que fue en el año 2000. Pues aquí en la licenciatura en matemáticas no teníamos doctores en matemáticas. Entonces sí había uno, sí es cierto, había un doctor que es el doctor César San Juan González, que en paz descanse, falleció hace algunos años, y él fue impulsor de las Olimpiadas de Matemáticas en el estado, ¿no? Ahorita nosotros seguimos impulsando la Olimpiada de Matemáticas. Yo soy parte del equipo de la Olimpiada, donde damos entrenamiento a los alumnos que preparamos para que puedan llegar al concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas
porque luego estos chicos, los que ganan en la Olimpiada Mexicana, pues van a los concursos internacionales, ¿no? Entonces, esta es una labor extra que realizamos aquí en la división. Preparamos a los chicos para que puedan participar en estas Olimpiadas, ¿no? Entonces, pues decirles, ¿no? Que puede uno hacer matemáticas y que puede uno aportar conocimiento nuevo para el desarrollo de muchas teorías y de muchas cuestiones de ingeniería que hacen falta en el país. Y bueno, o sea, si todos trabajamos y si todos colaboramos en este sentido, pues vamos a hacer que nuestro país crezca y que tengamos una presencia en ciencia y tecnología más importante, ¿no? Ojalá así sea, doctor, y ya muy pronto, porque es importantísimo que las nuevas generaciones también se vayan forjando en este mismo sentido y como bien dice, se apasionen por el ámbito científico, por las matemáticas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y nuevamente por hacernos un pequeño espacio en su apretada agenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les deseo mucho éxito y que el programa tenga vida por muchos años más. Muy amable. A usted, doctor, muchísimas gracias por sus palabras y buen auditorio, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, de lujo de esta ocasión, por supuesto, el doctor Víctor Castellanos Vargas, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas, platicando sobre desarrollo de las matemáticas usando métodos algebraicos. Agradecemos a la DACB, a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado y acompañado en una emisión más de UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.